Hola a todos, es un gusto saludarlos. Hoy vamos a realizar un breve recorrido para entender la realidad de nuestro país. El objetivo de esta presentación es el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. En primer lugar tenemos la demografía, donde responderemos a la pregunta fundamental de cuántos somos, analizando quiénes conforman nuestra sociedad. En segundo plano tenemos la geografía, que nos ayudará a entender dónde estamos visualizando nuestra distribución territorial y migratoria. Por último, la vivienda, con la que abordaremos cómo vivimos, examinando nuestras condiciones habitacionales y acceso a nuestros servicios públicos. En la segunda diapositiva encontraremos que el propósito de este trabajo es muy sencillo. Solo queremos entender quiénes somos y cómo vivimos realmente en Colombia. Primero, ¿cuántos somos? Más allá de las cifras, vamos a mirar nuestra demografía y quiénes somos realmente. Luego, ¿dónde estamos? Vamos a ver cómo nos repartimos en este territorio tan diverso que tenemos y finalmente cómo vivimos, que para mí es la parte más humana, pues en ella se revisará nuestras condiciones de vivienda y lo que necesitamos para tener una mejor calidad de vida. Nos hemos trazado tres objetivos principales. El primero, vamos a trabajar sobre la estructura poblacional. Aquí el objetivo es entender quiénes somos realmente, cuántos hombres y mujeres hay. ¿Somos una población joven o nos estamos convirtiendo en una sociedad con más adultos mayores? En segundo lugar, nos enfocaremos en la distribución geográfica. Colombia es un país inmenso y diverso, así que este es el punto que nos ayudará a entender cómo repartirnos en el territorio, desde la vida en los municipios hasta la realidad de nuestras zonas rurales diversas. Y por último, evaluaremos las condiciones de vida, que para mí es el objetivo más fundamental, porque aquí es donde se analiza lo que realmente impacta nuestro bienestar. El acceso a los servicios públicos y si los niños tienen acceso a la educación y cómo son sus viviendas. El trabajo se basó en tres pilares. El primero, cuestionarios estandarizados. Esto significa que las preguntas fueron las mismas para todos y fueron aplicadas por encuestadores altamente capacitados, garantizando así la información que fuera objetiva y comparable. En el segundo, se logró una cobertura nacional, que esto me parece impresionante porque los encuestadores llegaron literalmente a todos los rincones del país, desde las grandes capitales hasta las zonas rurales, desde los más apartados y los más difíciles de acceso. Y finalmente esto permitió una desagradación de datos increíble. Gracias a este esfuerzo no solo tenemos un promedio nacional, sino que podemos mirar con lupa lo que sucede en cada departamento. Ahora sí, vamos a responder a la primera pregunta. ¿Cuántos somos? El censo del 2018 nos muestra que Colombia alcanzó una cifra de 48.258.494 habitantes. Las mujeres representamos el 51.2% de la población, lo que equivale a unos 24.7 millones de personas. Y por otro lado, los hombres representan el 48.8%, es decir, aproximadamente 23.5 millones. En esta diapositiva observamos en la estructura dos fenómenos muy claros. Por un lado, tenemos un índice de envejecimiento en aumento, lo que significa que la población de mayores de 60 años está creciendo progresivamente. Y por otro lado, vemos una reducción en nuestro índice de juventud, específicamente en la base de la pirámide que corresponde a los niños de 0 a 14 años. Esto nos indica cambios bastante drásticos en las tasas de natalidad. ¿Qué nos dice esto? Que Colombia ya no es la sociedad de hace décadas. Estamos entrando en una etapa de madurez demográfica. En el ámbito de la educación, el censo del 2018 nos deja un dato muy positivo. El 95.1% de la población colombiana mayor de 15 años está alfabetizada. Primero, es evidente una diferencia demográfica importante, mientras que en las zonas urbanas alcanzamos un 97.2% de alfabetismo. En las zonas rurales todavía presentamos un rezago, situándonos en el 86.3%.
Otro punto muy interesante es la brecha de género. El análisis demuestra que existen brechas favorables a las mujeres en cuanto al acceso a la culminación de los estudios de educación superior. Al mirar el gráfico de barras, podemos ver cómo se distribuye nuestra población según el nivel educativo alcanzado. Aquí tenemos la fecundidad y la natalidad en Colombia. Como se puede ver en el centro de la pantalla, el promedio de hijos por mujer se sitúa actualmente en el 1.8. Primero, estamos viviendo un fenómeno de maternidad tardía. Si bien la mayor tasa de natalidad sigue estando entre los 20 y 29 años, es evidente un aumento significativo en mujeres que deciden ser madres entre los 30 y 39 años. Esto refleja cambios importantes en nuestras prioridades, estilos de vida y oportunidades. Y en segundo lugar, debemos pensar en las implicaciones de este cambio. Esta reducción en el promedio de hijos comparada con décadas anteriores no es solo un dato menor. Cambiando de enfoque para responder a la segunda pregunta, ¿dónde estamos? La respuesta es clara. Colombia es un país mayoritariamente urbano. El 71% de la población reside en cabeceras municipales. Un 7,1% vive en centros poblados y un 15,8% se encuentra en lo que llamamos rural disperso. Más de 3/4 partes de nuestra población se concentra en las ciudades, y esto es algo que va mucho más allá de una simple estadística. Nos indica que nuestras ciudades están soportando una enorme presión sobre su infraestructura y la prestación de servicios públicos. El movimiento de las personas, la migración interna y externa. Como vemos en esta diapositiva, la migración ocurre tanto de entre nuestras fronteras como desde el exterior. Empecemos por la migración interna. El 12,2% de los colombianos reside hoy en un departamento diferente a los que los vio nacer. Esto nos muestra una gran movilidad interna, donde los principales receptores de esta población son Bogotá con un 32%, seguido por Antioquia con un 16% y luego el Valle del Cauca. Ahora, al mirar la migración externa, encontraremos una realidad que ha transformado nuestras ciudades recientemente. Contamos con 1 millones de extranjeros residentes en el país. De este total, el 89% proviene de Venezuela, mientras que un 11% es de otras nacionalidades. Es importante resaltar que la gran mayoría de esta población se encuentra en edad productiva, específicamente entre los 15 y 40 años. Llegamos a la tercera parte de nuestro análisis. ¿Cómo vivimos? Aquí vamos a ver cómo estamos conformados en casa. El hogar nuclear, 56,2%, son las familias más comunes que conocemos, compuestas básicamente por padres e hijos. El hogar unipersonal, 18,1%, aquí es donde vive una sola persona. El hogar extenso equivale a un 12,9%, que son los hogares donde viven varias generaciones juntas, por ejemplo, padres, hijos, abuelos, tíos, bajo el mismo techo. El hogar monoparental equivale al 12,6%, es cuando el hogar está a cargo de un solo padre o una sola madre con sus hijos. Además de esto, hay un dato que habla de nuestra evolución social. La jefatura femenina alcanza un 40,7%. Esto significa que en 4 de cada 10 hogares, una mujer es quien lidera y lleva las riendas del hogar. Para cerrar este bloque sobre cómo vivimos, debemos mirar un indicador fundamental: el acceso a servicios públicos. Esta es nuestra realidad actual a nivel nacional. En la energía eléctrica, con un porcentaje del 96,3%, es el servicio con mayor cobertura en todo el país, acercándose a la universalidad, lo cual es un logro muy importante. En el acueducto tenemos un porcentaje del 86,4%. Aquí encontramos una alerta, ya que en un 13,6% de los hogares todavía debe recurrir a pozos, ríos o aguas de lluvia, lo cual marca una brecha importante en cuanto a salubridad. Saneamiento básico corresponde a un porcentaje del 76,6%. Este es sin duda el déficit más crítico que reporta el censo.
Es un dato devastador, especialmente porque impacta directamente la calidad de vida de las familias en regiones como la Amazonía y la Pacífica. Al ver estos datos no solo estamos mirando porcentajes, estamos viendo las necesidades reales de miles de personas. Como se observa, existe un contraste muy marcado en el alfabetismo entre lo que llamamos el centro y las periferias. Si miramos al lado izquierdo vemos regiones con tasas de alfabetismo muy altas. Bogotá con un 98,1%, Antioquia con un 95,5%, Valle del Cauca con un 95,2%. Sin embargo, al observar las barras rojas a la derecha, encontramos una realidad distinta en departamentos como el Chocó, con un porcentaje del 81,3%, Bichada con un porcentaje del 79,1% y La Guajira con 78,4%. Esta diferencia no es un simple dato. Como bien se señala en la parte inferior, nos deja claro que los departamentos periféricos requieren intervención prioritaria en políticas de educación y de desarrollo. Por último, y ya cerrando, doy estas 3 conclusiones que resumen todo lo que hemos explorado. La primera, la transición demográfica. En ella hemos visto que nuestro país está envejeciendo y está baja en la natalidad. Esta es una señal clara que debemos replantear con mucha visión nuestros sistemas de salud, educación y pensiones para cuidar a las futuras generaciones. La segunda conclusión es el rol femenino. Es inspirador ver cómo el empoderamiento de las mujeres es una realidad palpable, liderando el 40,7% de los hogares y superando brechas en educación superior. Es un cambio profundo que nos fortalece como sociedad. Y tercera, el reto de la equidad. Aunque hemos avanzado, no podemos ignorar que aún persisten brechas críticas, especialmente entre nuestras zonas urbanas y rurales, en temas tan vitales como el saneamiento básico y el acceso a la educación. Ahí es donde está nuestro mayor desafío. Por último, quiero agradecerles por su atención y me presento. Mi nombre es Flor Marina Vega Díaz, aprendiz, y esta presentación es para la transversal de matemáticas. Muchas gracias.